Muy buenos días a todos, feliz sábado. Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, en esta mañana ya les anunciaron, como ya vieron por ahí, el título de nuestro tema de esta mañana es La Teodicea de Darwin. Ya leímos nuestra cita, no la pierdan, por ahí en Romanos 1:20. Manténganlo por ahí eh, separado a la mano. La Teodicea de Darwin. Bueno, eh, ¿qué significa esta palabra teodicea? No sé si alguna vez lo habían escuchado. Eh, Teodicea significa lo siguiente, dice que es una rama de la teología natural que se centra en la cuestión, dice aquí, del problema del mal. A eso se dedica, o sea, a estudiar la cuestión del problema del mal. Dice, se dedica pues a buscar, dice, y proporcionar una explicación racional al hecho de que Dios permite el mal en el mundo. Les digo, a lo mejor no habíamos escuchado esta palabra, pero muy probablemente estos pensamientos han pasado por nuestra cabeza. El hecho de decir, bueno, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? O sea, si Dios es bueno, si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué suceden cosas en el mundo? Y estuvimos también estudiando algo de esto, ¿no? Durante la semana. Estas cuestiones que a veces nos desconciertan, ¿no? Sobre todo cuando nosotros nos vemos afectados de alguna u otra manera por alguna situación desagradable. Entonces, esta rama de la teología dice, busca encontrar una explicación racional, algo lógico, al hecho de que Dios permita el mal en el mundo. Muy bien, y bueno, nuestro título dijimos que es La Teodicea de Darwin. ¿Se acuerdan quién era Darwin, Charles Darwin? Eh, Precisamente él, bueno, es un conocido o muy famoso naturalista, ¿sí? Eh, y a lo mejor decimos, bueno, ¿y él qué tenía que ver con la teología? Bueno, él creció en un hogar cristiano, ¿sí? O sea, él era creyente. Sin embargo, como muchos de nosotros, pues él empezó a pensar en estos asuntos. O sea, él veía como le gustaba la cuestión de la ciencia, a eso se dedicaba, pues él le gustaba observar. Y él decía, bueno, ¿y cómo es posible, no? Él viendo la naturaleza, eh, estudiando la naturaleza, pues se hacía estas preguntas. Y nos dice por aquí que él tuvo una idea, dice, de cómo debería ser un mundo creado por Dios. Es decir, como lo que muchos de nosotros sabemos y hemos aprendido, eh, cómo es que debería ser un mundo creado por Dios. Nosotros decimos, bueno, un mundo perfecto, ¿sí o no? Bueno, él decía, bueno, sí, Dios tuvo que haber creado, si Dios creó el mundo, pues Dios lo hizo que perfecto. Pero dice aquí, cuando la creación no cumplió las expectativas teológicas, es decir, él veía el mundo a su alrededor, la naturaleza, y como que no encajaba eh, el, o sea, todo lo que él veía en la naturaleza no encajaba en esa idea de que Dios había creado el mundo de manera perfecta. Entonces, al no encajar esas ideas, dice, buscó otra cosa aparte de Dios para explicar el mundo natural. Y ahí estuvo el error, ¿sí? El excluir a Dios. Eh, y entonces, bueno, pues él empezó a sacar sus conclusiones acerca de esta cuestión, ¿no? Y bueno, todos conocemos algo de esto porque desde niños se nos adoctrina, ¿no? En esta área. Eh, y bueno, aquí nos dice algo que él escribió en alguna ocasión. Dice, me parece que hay demasiado misterio en el mundo.
dice, no puedo, ahí está, me suelto una letrita por ahí, una disculpa, dice, no puedo autopersuadirme de que un Dios amoroso y omnipotente haya creado de manera diseñada, dice, la avispa parasitoide. Viendo lo que era la naturaleza, cómo actuaban algunas criaturas. Él veía, por ejemplo, aquí dice a este tipo de parásitos. Dice, yo no entiendo cómo es que Dios haya creado de manera diseñada, porque eso es lo que eh, nos dice en general el relato de la creación, o sea, que todo tuvo un diseño, una intención. Dice, yo no entiendo esto porque, dice, como los parásitos, por ejemplo, dice, se alimentan de cuerpos vivos. Por ejemplo, en este caso, este animalito que se le llama avispa parasitoide, dice, se alimenta de las orugas. Dice, o sea, no entiendo cómo Dios creó un animalito así. O sea, que Dios haya dicho, yo voy a crear a este parásito para que se alimente de la oruga. Dice, o el hecho de que los gatos, dice, se diviertan con los ratones. Dice, como si es un Dios de amor, un Dios eh, bueno, porque Dios creó a los gatos así, con ese instinto. A lo mejor alguna vez han pasado también esas ideas, ¿no? En nuestra mente. Y entonces el estar dando vuelta a estos pensamientos lo llevó dijimos, a excluir a Dios de su vida. Eh, entonces es curioso que las conclusiones a las que él llegó, que nosotros lo conocemos como la teoría de la evolución o la selección natural. Dice aquí, alguien le llamó a esta teoría la teoría que hizo necesario a Dios, o sea, como a manera de ironía, ¿no? La teoría que hizo necesario a Dios. Es decir, esta teoría, contrario a lo mejor a lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado, o que hemos leído por ahí, esta teoría de la evolución está apoyada, dice aquí, en argumentos sobre la naturaleza de Dios. Y es muy contradictorio, ¿no? O sea, el origen de esto, de lo que él estudió y lo que él presentó en sus escritos, sus estudios, tuvo su origen en pensamientos y argumentos acerca de Dios. Y decimos, bueno, pero la ciencia no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O no quiere eh, no quiere nada de relación con Dios. Eh, y bueno, es algo, les digo, es algo irónico, ¿no? Que esta teoría tiene sus fundamentos ahí. Eh, Sin embargo, aquí, por ejemplo, nos dice que la existencia del mal, que es lo que él decía, ¿no? O sea, cómo existe el mal en la naturaleza, cómo existen animales, por ejemplo, que se alimentan de otros, que se destruyen, ¿no? Entre ellos y que nosotros también destruimos a los animales, etcétera. O sea, la crueldad que existe en la naturaleza, decía Darwin, eso, pues, pues, eso nos dice pues, o que Dios, o que no le interesamos a Dios, o que Dios no existe, o que a lo mejor sí creó el mundo, pero pues nos dejó ahí al azar, ¿no? Y no creó el mundo de manera perfecta, sino que se fue perfeccionando a través de miles y miles de años, es lo que nos dice, ¿no? La teoría de la evolución. Pero miren lo que nos dice esta declaración y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo con esto. Dice, la existencia del mal no es prueba de la inexistencia de Dios o de su amor. Sí, sí comprendimos la frase. Muchos creemos, así como Darwin, decimos, es que ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no hace nada? Entonces Dios no existe. ¿O por qué permite Dios? O no existe o no nos ama. Pero dice aquí, o sea, el que existe el mal no quiere decir que Dios no existe.
Y muchos llegamos a esas conclusiones, ¿no? Cuando empezamos a pensar y, por ejemplo, muchos científicos a esa conclusión llegan. Dios no existe, lo sobrenatural no existe, las respuestas a las oraciones no existen, simplemente porque son sus opiniones personales, pero todo eso se transmite, ¿sí? Como son personas de influencia, pues todo el mundo les creemos. Entonces, tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Y lo estudiamos también ayer, ¿ustedes recuerdan? El hecho de que existe el mal no es prueba de que Dios no exista o Dios no te quiera, no te ama. Vivimos en un mundo caído, es lo que nosotros sabemos, ¿no? Miren, la ciencia, aquí tenemos una definición, la ciencia dice que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, como lo que hacía Darwin, por ejemplo, observar, ¿sí? Dice, y el razonamiento, observar y razonar. Dice, y esto dice todo sistemáticamente estructurado. Y dice, de los que se deducen principios, o sea, de ahí de esos estudios, de esos pensamientos, se deducen principios y leyes. Dice, con capacidad predictiva, es decir, eh, a través de esas leyes que surgen, dice, nosotros podemos, dicen los científicos, deducir cosas, predecir cosas. Por ejemplo, las cuestiones del clima, dice, y son aparte, dice, comprobables experimentalmente. Eh, y aquí hay algo interesante, o sea, la ciencia se basa en esto, ¿no? En decir, aquí nomás necesitamos o creemos en todo lo que se puede comprobar, ¿sí? Porque la ciencia argumenta de que todo lo que existe, dice por aquí abajo, está sujeto a leyes naturales, que tienen que ver con la naturaleza, o sea, cosas que podemos percibir. Es decir, la ciencia excluye a quién, a Dios de la ecuación y todo lo sobrenatural. Y aquí hay un problema, ¿sí o no? Aquí está el principal problema. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios creó la ciencia. O sea, a veces el cristiano está en, en, en pugna, ¿no? Con la ciencia. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado, y la Biblia nos advierte de esto, de que no todo lo que se dice ciencia es que ciencia. O sea, existe una verdadera ciencia que no está peleada con Dios, pero existen ideas que nosotros les llamamos ciencia, que excluyen a Dios, que están en pleito con Dios, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos alertas, ¿sí? Así que bueno, ahorita vamos a ver algo más acerca de esto. Pero bueno, la ciencia en general, podríamos decir que excluye a Dios. Porque, bueno, pues dijimos que se basa en todo lo que es comprobable, ¿sí? Eh, Sin embargo, dentro por ejemplo, de los métodos que utiliza la ciencia para llegar a los resultados que pretenden, tenemos, por ejemplo, dos métodos que son muy conocidos, muy utilizados, ¿sí? Y debemos les digo, debemos de poner mucho cuidado en esto porque mm, normalmente no o estos métodos que se utilizan no son confiables, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos dejamos deslumbrar, ¿sí? Porque pues, suena bonito lo que dice lo científico, la ciencia. Muchas veces también nos maravilla, por ejemplo, con el avance de la tecnología,
Y decimos, bueno, pues si ellos han logrado estas cosas o estos avances, pues ¿cómo pueden estarme mintiendo acerca de algo? Sí, sí, es gente muy preparada, muy estudiada. Eh, en cuanto a estos métodos que utilizan, por ejemplo, tenemos este método deductivo o la deducción, que se basa, por ejemplo, en lo siguiente. O sea, se basa en pensamientos, en premisas, les llaman ellos, que nos llevan, como dice el nombre de este método, o sea, por lógica, por deducción, a un resultado, ¿sí? Sin embargo, el fallo que tiene este método es que no descubre nada nuevo, ¿sí? O sea, está basado en algo que ya se estudió previamente o se dijo previamente y más o menos funciona así. Por ejemplo, tenemos aquí un pensamiento que dice, por ejemplo, el hombre desciende del mono, del chango. Venimos del chango, dice. Ese es un pensamiento, ¿sí? Y eso nos lleva a otro pensamiento, ¿sí? O sea, el hombre desciende del chango, decimos. Y si tú eres un hombre, un ser humano, por consecuencia, por lógica, por deducción, ¿qué pasa? Entonces tú desciendes del mono también. ¿Sí? Más o menos lo entendimos. O sea, sí, esas son las premisas, o sea, las maneras de pensar. El hombre desciende del mono, ese es el pensamiento, pero como les digo, es algo que está basado en algo que se dijo previamente. Por ejemplo, esta idea de la evolución, ¿sí? Venimos del mono, o de una célula, o de no sé dónde, ¿sí? De las estrellas, o qué sé yo, hay muchas ideas, ¿no? Entonces, está basado en una idea, y por lógica dices tú, pues si tú eres un hombre, el resultado que es, pues, tú desciendes del mono, esa es la lógica. La pregunta es, ¿cuál es el descubrimiento aquí, en este método? Ninguno. Y para que esto funcione y que nos lleve a la verdad, los pensamientos o esas premisas tienen que ser verdaderas. Y la ciencia no se preocupa de que sean verdaderas, ¿sí? Lo único para lo que sirve este método es para, como dice aquí, por lógica, sacar una conclusión. Nada más para eso. O sea, no descubre nada nuevo, no prueba nada tampoco, simplemente supone cosas, ¿sí? Y aquí encontramos la contraparte. Por ejemplo, dicen muchos científicos, nosotros descendemos del mono, el hombre desciende del mono. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y lo repite, dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces nosotros, por otro lado, un creyente en Dios tiene esta premisa, que Dios creó al hombre, o sea, no desciende del mundo. Entonces, si Dios creó al hombre a su imagen y yo soy un hombre, soy un ser humano, ¿cuál es la conclusión? Si usamos este método, o sea, hablando de cuestiones espirituales o bíblicas, dice, entonces yo también desciendo de quién, o soy un hijo de Dios, y es lo que nos dice por ahí en Lucas 3:38, si quieren, lo leemos. Lucas 3:38, vamos a ver qué nos dice por ahí. Nosotros vemos en este capítulo una que conocemos como la genealogía de Jesús, y empieza a decir, ¿no? ¿De dónde venía Jesús? Quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera. Y empieza a retroceder en la historia, ¿sí? Hasta que llegamos allá al versículo 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, y Set dice, era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Y si nosotros hiciéramos una genealogía, también un árbol genealógico nuestro, nos cruzaríamos con esto.
¿sí? También. Al último, llegaríamos a esta conclusión, ¿sí? Entonces, si yo soy un ser humano y Dios creó al ser humano, entonces yo soy un hijo de Dios, creación de Dios. Eh, Aquí el detalle es esto que les digo, o sea, la ciencia dice esto, ¿sí? Pero eso no prueba nada, porque la Biblia dice otra cosa, por ejemplo. Y si usamos ese método, pues llegamos a una conclusión diferente también. No quiere decir que si yo empiezo a ver lo que dice Dios, llego a la conclusión de que desciendo del mono. Nada que no. Llego a otra conclusión. Entonces, en la cuestión de la ciencia, nosotros también vemos un montón de conclusiones e ideas y teorías, ¿sí o no? Y incluso que se contradicen unas a otras. Pero nosotros tenemos la tendencia a no filtrar nada, o sea, simplemente porque lo dicen los expertos, porque lo dice la ciencia, pues debe ser cierto, ¿no? O sea, ¿cómo se van a equivocar ellos? Pero vean en qué está fundado la ciencia, o sobre qué trabaja, ¿sí? Si ustedes analizan este método, ya en profundidad, se van a dar cuenta que, o sea, es muy dudoso, ¿sí? O sea, la conclusión ¿cómo podríamos decir? Razonable, lógica, ¿sí? Pero para que esto sea verdad, o el hecho de que algo sea razonable o lógico, no quiere decir que es verdad. Entonces, para que algo sea verdad, necesitamos que esas premisas anteriores en las que se basa esa conclusión tienen que ser verdaderas. Ahora, si la ciencia excluye a Dios, entonces ya quita un elemento esencial, ¿sí? Porque muchas veces la ciencia se topa contra una pared y no encuentran la solución a muchas cosas ni explicación a muchas cosas, entonces por lógica necesitan creer ellos en algo sobrenatural, pero ellos automáticamente lo descartan y dicen, no es posible esto, no es posible que haya un diseño, no es posible que haya un creador. Y ya con eso, las conclusiones obviamente van a ser que equivocadas, ¿sí? Tenemos otro método que se le llama el método inductivo, la inducción. A lo mejor ustedes se acuerdan o están haciendo memoria por ahí de sus clases, ¿no? De biología o de investigación. Este método inductivo tiene que ver con lo siguiente. Eh, por ejemplo, primero se requiere de la observación, de observar. Y aquí, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Darwin, él observó aves que se conocen como pinzones. Y bueno, de estos aves hay en diferentes partes del mundo y él estuvo viajando, ¿no? Por muchos lugares y le llamaron la atención estas aves. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a él? Bueno, lo siguiente, dice que vio un patrón en estas aves. Todos eran pinzones, todos eran la misma especie, ¿sí? Pero vio un patrón. O sea, dependiendo del lugar a donde él viajaba, vio que eran un poco diferentes estas aves. Y especialmente esas diferencias tenían que ver con su pico, ¿sí? Y él se dio cuenta de que estas aves se habían adaptado al lugar donde vivían por el tipo de, no sé, de vegetación, de alimento, ¿sí? Del que se sustentaban estas aves. Su pico cambiaba. Y entonces, obviamente, pues se llega a una conclusión. O sea, se necesita observación, un patrón y conclusión. Él observó los pinzones, vio que se habían adaptado al lugar donde vivían, parte de la región del mundo donde vivían, y su pico se había modificado.
La conclusión, ¿cuál fue? La evolución. Sin embargo, la Biblia también nos dice otra cosa, ¿sí? Ahora, este método usted puede decir, bueno, pues a lo mejor tiene algo de cierto. eh, ¿Qué es lo que puede llamar la atención aquí? Pues las conclusiones a las que nos lleva, ¿sí? O sea, hay una observación, sí, hay un patrón, a lo mejor hay evidencia, pero aquí el detalle es la conclusión a la que nos lleva, ¿sí? Porque esas evidencias, este, depende de cómo yo las interprete, depende de mis ideas, de mis pensamientos, de cómo yo veo esas evidencias, de cómo las interpreto, me va a llevar a una conclusión. Sí. Por ejemplo, este, si yo, por ejemplo, les digo en la cuestión de la observación, eh, les digo, por ejemplo, que he observado, por ejemplo, yo diferentes tipos de jugo de uva. Por ejemplo, he estado analizando muchos tipos de jugos y el patrón que observé, a lo mejor puede ser que les diga yo, el jugo de uva es bueno, no te va a hacer daño, porque la evidencia dice que no te hace daño. O sea, he probado muchísimos jugos y ninguno me ha hecho daño, ¿sí? Entonces, la conclusión es que el jugo de uva que no hace daño, ¿sí? Pero hay un detalle aquí. Por ejemplo, la conclusión aquí es el detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, si ese jugo de uva está pasado, por ejemplo, está echado a perder? ¿Te va a hacer daño? Te va a hacer daño. Pero yo digo, todos los jugos de uva son buenos, ¿sí? Y no hacen daño. ¿O qué tal si ese jugo de uva tiene veneno, por ejemplo? Entonces, aquí la conclusión, aunque puede ser también razonable, ¿sí? No quiere decir que es verdadera. Por ejemplo, durante mucho tiempo, también muchos científicos habían observado, por ejemplo, a los cisnes y el patrón que habían visto en estas aves era que todas eran de color blanco. Y entonces se llegó a la conclusión de que los cisnes son ¿qué? Blancos. Hasta que por ahí, después de mucho tiempo, descubrieron que no era cierto, ¿sí? Que también había cisnes negros. Pero dices tú, pero había evidencia de que todos eran blancos. Pues sí, hasta que se descubrió algo más, ¿sale? Entonces, que vemos también en este método aquí, pues, que no necesariamente el hecho de que tengamos evidencia, ¿sí? Quiere decir que las conclusiones son ciertas, ¿sale? Por ejemplo, otro detalle. Hay evidencias, por ejemplo, de que los dinosaurios se extinguieron. Pues sí, hay evidencias, ¿no? Y que fueron, eh, que muchos, por ejemplo, murieron, en un desastre global. También hay evidencia de eso. Las conclusiones a las que nos lleva esto, por ejemplo, es de que dicen, es que cayó un meteorito y acabó con los dinosaurios. El hecho de que haya, por ejemplo, que tengamos evidencias
de huesos, de esqueletos, de la forma en la que murieron. ¿Quiere decir que esa teoría es cierta? No. O sea, es la manera en la que yo la interpreté. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acerca de estas aves, nuevamente volviendo a esto, eh, por ejemplo, Darwin hablaba de una adaptación, ¿sí? Por la forma de su pico. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia, por ejemplo? Isaías 65:25. Por ejemplo, la cuestión de la adaptación tiene que ver con lo que él le llamaba la selección natural, es decir, la supervivencia del más fuerte, ¿sí? Que los animales, que todas las criaturas de este mundo fueron desarrollándose, evolucionando, ¿sí? Este, para sobrevivir, ¿sale? Este, y que Dios las creó o si es que el Dios las creó, o sea, fueron creadas este, para luchar, para sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 65:25 nos dice lo siguiente, este, nos da a entender aquí en este texto, ¿sí? Que no siempre fue así, que sí hubo a lo mejor una adaptación, y eso es obvio, por ejemplo, o sea, lo podemos ver en muchos animales, lo vemos incluso en el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro color de piel tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Con la manera en que Dios nos dio esa capacidad de adaptación y a los animales también. En el color, por ejemplo, de su pelaje. Ustedes han visto, por ejemplo, los animalitos que viven por ejemplo, en el Polo Norte, son de color blanco, ¿se han fijado? Pero dice usted, bueno, que los osos no son negros, por ejemplo, o cafés, de color café, pero allá son blancos. Y lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia es que no siempre las cosas fueron así. Dice, por ejemplo, en Isaías 65:25, nos habla acerca de este, un momento, ¿sí? En la historia de la humanidad en que las cosas no serán así. Dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, ¿sí? Ahí no hay de que se van a estar comiendo unos a otros. Dice, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Dice, y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Aquí nos está hablando de un momento futuro, ¿sí? En el que todo regresa a la normalidad, como debía de ser. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que por ejemplo, no siempre el león se comía la cebra o el corderito, ¿sí? Dice que comían que pasto, hierba, como el buey, dice aquí, como una vaca, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, bueno, hubo adaptación, sí, a lo mejor hasta ahí hay algo de cierto, ¿sí? Porque no siempre fueron así las cosas, ¿sí? Y es cierto que los animales desarrollaron ciertas características también de acuerdo a donde se establecieron. La conclusión, aquí es lo que está mal, ¿sí o no? Porque entonces dice Darwin, entonces hubo una evolución, ¿sí? Todo surgió a lo mejor desde un microorganismo y se fue desarrollando, y cada especie que surgió también fue desarrollando otras habilidades, capacidades para sobrevivir, etcétera. La Biblia nos dice que no hubo una evolución. Vamos a ver qué dice Romanos 8:21. Este, esta teoría de la evolución nos dice que nosotros siempre vamos en crecimiento, ¿sí? Mejorando en todo aspecto.
Romanos 8:21, la Biblia nos dice, vamos a ver si apoya esta conclusión. Dice capítulo 8, versículo 21, dice lo siguiente. eh, Aquí está. Dice, bueno, vamos a leer desde el 20. Dice, porque la creación fue sometida a frustración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la creación, o sea, todo el mundo, lo que nos dice aquí Pablo, dice, no ha ido evolucionando ni mejorando, dice, al contrario, se ha ido ¿qué? Deteriorando. Se frustró todo, dice, y no por su propia elección. Es decir, por ejemplo, los animalitos que también sufren un retroceso o han sufrido un retroceso, ¿sí? Dicen, no fue porque lo hayan elegido así ellos. Dice, fue por voluntad del que la sujetó, con la esperanza de que la misma creación será liberada, dice, de la esclavitud de la corrupción. O sea, dice aquí que todo está ¿qué? Corrompido. La naturaleza está corrompida. No va en qué, en evolución. Dice, y aquí menciona como, o hace alusión a la esclavitud, ¿sí? Dice que en un momento, dice, existe esa esperanza de que sea liberada la naturaleza también. O sea, nosotros estamos esperando un cambio, liberación, salvación, los creyentes, ¿sí? Pero esto no nada más nos incluye a nosotros, también incluye a los animales, a las plantas, o sea, a toda la creación. ¿Sí? A veces creemos que esto nada más nos va a beneficiar a nosotros, ¿sí? Pero va a ser para todos, dice aquí. Dice, para participar, dice aquí, fíjense bien, o sea, hasta los animales van a participar de esto, dice aquí, de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, el hecho de que Dios le vaya a poner un fin, que eso es lo que nosotros creemos, un fin al pecado, a esa corrupción. Dice que también los animalitos van a participar de esto. ¿Qué les parece? Algo que a lo mejor no lo habíamos pensado, ¿sí? Pero ellos también participarán de esto, dice aquí. Porque, dice el versículo 22, sabemos, dice, que hasta el presente todas las criaturas gimen a una, dice, y a una sufren como dolores de parto. O sea, están sufriendo, o sea, no van evolucionando los animales, por ejemplo, la naturaleza. Eso es lo que nos enseña. O sea, a esas conclusiones llegaron los científicos. Al contrario, dice aquí todo va que deteriorándose. Entonces, este método tiene también desventajas, claro que sí. O sea, no nos lleva tampoco a la verdad. Pero nosotros a veces les digo, nos fascinamos, ¿no? Con este tipo de situaciones, porque decimos que los científicos y sus métodos y todo, y eso no puede fallar. Según lo que estamos viendo, ¿falla o no falla? Pero hay observación, hay un patrón y hay conclusiones. Sí, pero aquí la conclusión es el problema. Entonces, debemos por eso tener mucho cuidado y es bueno conocer esto, ¿sí? Para no nada más dejarnos ir así a ciegas, ¿sí? O creer ciegamente, porque dijo fulanito, porque es una eminencia, porque, ¿sí? Les digo, no es que el cristiano esté en contra de la ciencia, porque sabemos que no hay problema entre la ciencia y Dios. Ahorita vamos a ver el verdadero problema. El verdadero problema ahorita lo vamos a analizar. Miren, la cuestión de la selección natural, a las conclusiones que llegó, por ejemplo, Darwin, dice que es un proceso evolutivo que dice establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte.
en un mundo natural sin intervención externa, o sea, Dios aquí no cuenta. Por lo que los individuos menos aptos, dice, o más débiles, perecen, dice. O sea, no tienen cabida en este mundo. Y sus rasgos, sus características, dice, no se transmiten a las generaciones siguientes. Al contrario, van que, dicen ellos, vamos evolucionando, vamos adquiriendo nuevas capacidades, nuevas características para sobrevivir. Y esto es bien curioso porque estas ideas eh, prevalecen en la sociedad actual. Aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Vivimos en una sociedad que dice que el más apto es el que sobrevive, el que tiene éxito, el más fuerte. Y en esas premisas se basan, por ejemplo, las personas que tienen poder en este mundo. Y dice, la gente débil, pues no nos sirve, vamos a deshacernos de ella. Esto es muy interesante y tal vez luego lo estudiemos más a profundidad, pero estas ideas han permeado nuestra sociedad por todos lados y en la política y donde quiera que nos paramos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vamos a la Biblia, vemos otro tipo de situación, ¿sí? Nosotros vemos que no hemos evolucionado en nada, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, nos dice ahí en Isaías 51:6 lo siguiente. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos. Dice, analicen un poquito, vean. Dice Dios, serán deshechos como humo. La tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera, dice, perecerán sus moradores, pero mi salvación permanecerá para siempre. Mi justicia no perecerá. Y esto choca con lo que nos dice la ciencia, ¿sí? La ciencia nos dice que vamos cada vez que en aumento, mejorando en todo sentido, ¿sí? Y nos fascina el hecho de ver lo que la ciencia logra, especialmente o únicamente a lo mejor en la cuestión tecnológica, ¿sí? Pero esto más que evolución, más bien se le llama progreso tecnológico. O sea, la tecnología es la que ha avanzado, pero el ser humano no ha evolucionado. Si nosotros vamos a la historia, nos daremos cuenta de que los seres humanos somos igualitos. Incluso cada vez estamos peor. Todo a lo mejor los rasgos negativos que vemos, por ejemplo, en la humanidad, si tú vas, por ejemplo, dices tú, voy a retroceder 200 años atrás, y tú dices, no, ahora somos mucho mejores. No, somos iguales. Seguimos siendo ¿qué? Mentirosos, violentos, engañadores, desobedientes, asesinos, etcétera. ¿Sí o no? Iguales, o sea, y vamos nosotros a la Biblia, por ejemplo, y vamos a ver que seguimos siendo los mismos. Por eso la Biblia es un libro que no, ¿cómo se dice? No caduca, ¿sí? Porque la Biblia está llena de qué? De consejos para el ser humano, de cómo que mejorar, ¿sí? Y nosotros a veces decimos, no, es que eso ya está obsoleto, eso de la Biblia y esos pensamientos. No está obsoleto porque nosotros seguimos siendo los mismos, ¿sí? Tenemos los mismos defectos de toda la vida. Lo que pasa es que la ciencia nos fascina, por ejemplo, con la cuestión de la tecnología. Y decimos, no, pues vamos que en aumento, vamos creciendo en todo, en conocimiento, ¿sí? Esto pues no lo tenían hace 100 años, hace 200 años, pero no hemos avanzado en nada. Y como les digo, incluso si nos ponemos a analizar bien las cosas, vemos que hemos retrocedido en muchos aspectos. Y esto lo hemos visto en los últimos años, 3, 4 años, cómo nos fuimos,
dimos pasos hacia atrás en muchos aspectos. Eh, y Dios dice que, dice, la tierra se va a envejecer, los habitantes, dice, de la misma manera. Entonces no vamos que en aumento, la ciencia nos dice que ahora casi podemos ser eternos. Eso es lo que se dice ahora, ¿sí? Podemos vivir muchísimos años o hasta para siempre, con sus descubrimientos y no sé qué. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que hubo una descontinuidad en las cosas. Y el problema, por ejemplo, con este método de inducción, la inducción hace ¿cómo les diré? Énfasis en la continuidad de las cosas, entre el presente y el pasado. Por ejemplo, Darwin dijo, si estos animalitos se adaptaron, era lo que veía en ese momento, ¿sí? Dijo, entonces, así fue siempre. Desde el momento que existieron, fueron que cambiando, adaptándose, evolucionando. La Biblia nos dice que no hubo una continuidad en eso, hubo discontinuidad. Nosotros vemos, por ejemplo, en los dos primeros capítulos de la Biblia, una descripción o la descripción de un mundo muy diferente al que conocemos. Y si vamos, por ejemplo, también a los dos capítulos finales de la Biblia, vemos otro mundo también muy diferente, que sobrepasa nuestra imaginación, nuestro entendimiento, y como dice Pablo, son cosas, dice, que nunca hemos visto ni imaginado siquiera. Y eso, pues les digo, choca mucho con lo que vemos, y eso es lo que le pasó a Darwin, porque él veía algo en la naturaleza y decía, ¿cómo es posible si Dios es bueno? ¿Cómo permite, por ejemplo, que el león se coma la gacela, por ejemplo? Este, ¿Qué sucedió en nuestro mundo? Bueno, si nosotros vamos por ahí a partir del capítulo 3 de Génesis, prácticamente en toda la Biblia, vemos, por ejemplo, que la naturaleza cambió y se volvió contra el hombre. Y Dios le dijo a Adán cuando él desobedeció, le dijo que la tierra ya no iba a portarse tan bien con él. ¿Se acuerdan? Dijo, ahora te va a costar bastante el conseguir alimento. Entró la muerte y le dijo a Adán, va a llegar un momento, dicen, que así como fuiste tomado de la tierra y formado de la tierra, vas a qué? A regresar a la tierra también, vas a morir. Y al poco tiempo se vio por ahí el primer asesinato, ¿sí? Y acarreó otra maldición la humanidad. Y vemos, por ejemplo, cambios genéticos. Y algo que está ahí muy marcado ahí en Génesis capítulo 3 es lo que pasó con las serpientes. Las serpientes que nosotros conocemos no eran así. Dios dice que le dijo a la serpiente que a partir de ese momento se iba a arrastrar sobre la tierra. Y fue un cambio como así, en un abrir y cerrar de ojos. No fue producto de la evolución. Que si tú dices, pues tenía alas la serpiente y con el paso de los años y miles y millones de años los fue perdiendo esas capacidades, esas características, ¿no? Fue un cambio de la noche a la mañana en la genética de este animal, por ejemplo. En la genética del ser humano también hubo cambios, ¿sí? Por ejemplo, a Eva le dijo que a partir de ese momento también vas a dar a luz con mucho dolor. Y eso implica cambios en su estructura genética, en su ADN. Y la cuestión del envejecimiento, la muerte también. Hubo cambios en la alimentación también. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán? Dijo, ¿tú te vas a alimentar de qué? De los frutos de los árboles, ¿sí? De las semillas. Y los animales, de igual manera, de las plantas se alimentaban. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Pues a sobrevivir ahora sí. Se tuvieron que adaptar a otra situación.
Se empezaron a matar entre ellos, a atacar al hombre, ¿sí? El hombre empezó a cambiar también su alimentación y hemos estudiado algo de esto también, ¿se acuerdan? Cambió la geografía de la Tierra. Cuando llegamos, por ejemplo, al tiempo del diluvio, y en Génesis 9, también nos damos cuenta de que la Tierra cambió su estructura, su geología también. Entonces, el mundo que conocemos hoy no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que existía en ese momento. Y la ciencia lo que hace es, a partir de lo que tenemos hoy, ¿sí? Por ejemplo, con ese método inductivo, estudiar el pasado y sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sucede que cuando los científicos ven o estudian, por ejemplo, los estratos de la Tierra, las capas, dicen, ah, como que hay varias capas muy diferentes. Ah, entonces hubo diferentes eras que duraron tantos miles de millones de años y se llamaban así, ya sé, ya está. Y como aquí en esta capa encontramos, por ejemplo, huesos de dinosaurios, quiere decir que ellos vivieron en tal era y no sé, ¿se acuerdan? Y ellos descartan, por ejemplo, la cuestión del diluvio, que al estudiarla muy a profundidad también nos daremos cuenta de que todas esas capas, estratos que tiene la Tierra, ¿sí? Tiene si nosotros lo analizamos a la luz de lo que nos dice la Biblia, tiene total concordancia con ella, ¿sí? Y lógica. Pero como ellos descartan la intervención de un Dios y de un diluvio universal, pues eso no cabe en su mente. Así que la Biblia a partir de ahí, desde ese capítulo 3, este, no esconde la cuestión del mal. Y, por ejemplo, Darwin decía, es que si existe todo este mal en el mundo, entonces Dios o no existe o no interviene, no le importamos. Pero los escritores bíblicos no tienen problema en hablar del mal. O sea, Dios mismo no tiene problema de hablarnos acerca del mal en su palabra. Y el hecho de que existe el mal no quiere decir que Dios no existe, como lo podemos ver a través de toda la historia bíblica. Y mucha gente también ve la Biblia, este, nada más poniendo énfasis en esto, porque en la Biblia, por ejemplo, se nos habla de todo esto, de desobediencia, de envidia, de odio, asesinato, lujuria, venganza, violencia, guerra, enfermedad, hambre, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente dice, ah, pues eso viene en la Biblia, entonces quiere decir que eso puedo hacerlo. Si habla de la venganza en la Biblia, mira, entonces quiere decir que yo no puedo vengar. O sea, y hacemos énfasis en eso, ¿no? Pero no entendemos lo que Dios trata de decirnos. Porque dentro de todo eso malo que vemos y de unas historias que a veces nos sacan de onda, como decimos, que decimos, "Ay, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿No? Abraham y David, ¿se acuerdan? A través de todos esos acontecimientos que nos retratan lo que somos, ¿sí? Y ese retroceso que hemos tenido, eh, podemos ver por ahí entretejido, ¿sí? Entre todo eso, también vemos la presencia de Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, en la cuestión del diluvio, vemos ahí la mano de Dios, ¿sí? O sea, no nada más se trató de que Dios quería destruir y el mal y etcétera, sino que vemos la presencia de Dios ahí. Vemos el amor de Dios a través de toda la Biblia, su cuidado, su protección, su poder, su sabiduría, su justicia y esperanza también. Porque vemos todo eso malo y decimos, uy, no, pues vamos para atrás, no hay esperanza, pero hay esperanza. Entonces, el hecho de que
a través de toda la historia veamos esas cosas negativas, no quiere decir que Dios no exista. Quiere decir que Dios nos hizo como seres libres para decidir. Y que esa capacidad que Dios nos dio para decidir no siempre trae buenos resultados. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos, a raíz de aquel detalle, o sea, tendemos a elegir lo malo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces no hemos evolucionado para nada, o sea, cada vez estamos peor y entre más avanzamos, lo podemos corroborar. Vean todo lo que pasa a su alrededor. O sea, tendemos a hacer lo malo. Y la Biblia también nos habla acerca de un personaje por ahí, ¿se acuerdan? De Satanás. Y por ejemplo, ahí en Job 1:19 nos dice que él es un personaje, un ser que le gusta hacer ¿qué? El mal, dañar al ser humano. Y ahí le pide autorización a Dios para hacer daño. Y entonces decimos, ¿y por qué Dios le dio permiso si es un Dios bueno? Ahí es donde empezamos este, a, a cuestionarnos cosas, ¿no? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué le dejó destruir todo lo que tenía Job? ¿Y por qué dañó su salud? Y pasó todo lo que pasó. Si Dios es bueno. Todos esos pensamientos eran los que tenía Darwin, por ejemplo. Entonces decimos, entonces Dios no es bueno, a Dios no le importó o Dios no existe. Y también nos dice, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 12:12, nos cuenta ahí la historia de que Satanás, ese ser, se fue expulsado del cielo. Y vamos a leerlo para que veamos lo que dice por ahí. Apocalipsis 12:12. Y dice ahí el texto, dice, por lo tanto, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aquí nos habla, por ejemplo, acerca de otros mundos, ¿sí? Dice, pero, dice, pobrecitos de quienes, dice, los que viven en la tierra, en este planeta. Porque, dice, el diablo, Satanás, dice, descendió a ese lugar con gran, que dice, furor, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, Dios no nos esconde nada, ¿sí? Dice Dios, si existe el mal, nos dice la raíz de ese mal, ¿sí? Y dice, bueno, dice, pobres de los que vivan en la tierra, o sea, y oye, pero yo soy cristiano, no le hace, también pobrecito de ti. Ay, pero voy a la iglesia y me porto bien y doy un día, no le hace. La cuestión o el problema que existe con la ciencia o la falsa ciencia, porque ya vemos que si existe una ciencia verdadera, y aquí es donde les digo, debemos tener mucho cuidado. La falsa ciencia, por ahí alguien le ha llamado cientificismo, o sea, no ciencia, sino cientificismo. ¿Qué es esto? Bueno, es tratar de sacar conclusiones a pesar de no tener nada de pruebas ni de nada, pero decir, así es, ¿sí? Y de toparse con una pared que de repente ya no hayan explicaciones, pero decir, bueno, pues sí, no hay pruebas de esto y no sabemos ni qué onda, pero así es. Eso es el cientificismo. Y decir Dios no existe, pero ¿por qué dices que Dios no existe? Más, no existe, que la ciencia no cree en eso. Dice aquí, todo lo que existe, dicen ellos, está sujeto a leyes naturales, o sea, Dios no queda, Dios no existe, Dios no interviene. ¿Pero por qué dices eso? Pues no más, o sea, ¿qué pruebas tenemos de esto? Ninguna, absolutamente ninguna. El hecho de que pasen cosas malas, ya vimos, no quiere decir que Dios no existe, pero la ciencia dice que no existe.
y nunca vas a encontrar un estudio que diga, aquí está el estudio que prueba que Dios no existe. No hay, no existe tampoco. Pero la ciencia dice que se basa en todo lo que es comprobable. Pero ellos dicen, como no puedo comprobar a Dios, Dios no existe. Pero tampoco pueden probar que no existe. Ese es el problema con la ciencia. ¿Sí? Y dice aquí, a pesar del acuerdo de los científicos, dice, de no saber cómo surgió la vida, porque los científicos, yo digo una cosa y el otro científico dice otra cosa, y luego Darwin dice otra cosa, y muchos científicos, déjenme les digo, dicen que Darwin estaba equivocado. Sin embargo, sus teorías, sus ideas se imparten en las escuelas, en las universidades, y siendo que incluso se les llama teoría, como la teoría de la evolución. Y una teoría es algo que no está comprobado, pero se nos dice que así es, ¿sí o no? Dice aquí, a pesar de que los científicos, dice, no llegan a ninguna conclusión, o sea, en conjunto, la ciencia dice que sí sabe cómo surgió la vida y de dónde venimos. Oye, pero hay un montón de ideas. Pues sí, pero la ciencia dice que sí sabe y tú tienes que creer. Dice, la ciencia, dice aquí, y esto debemos de tomarlo en cuenta, dice, trabaja en base a suposiciones, no en base a evidencias ni a pruebas, sino a suposiciones. Y dice que esas suposiciones no necesariamente son científicas tampoco, porque como vimos, la cuestión de la teoría de la evolución se basó en pensamientos de tipo teológico, es el fundamento. Y otras teorías tienen que ver con pensamientos filosóficos, que tampoco son comprobables. Simplemente son maneras de pensar. Y otros fundamentos que tiene la ciencia tienen que ver con pensamientos metafísicos. Entonces, lo que pasa es que a nosotros se nos oculta esto y no sabemos, ¿sí? Pero porque decimos, pues es que son los científicos, los expertos, los que saben. Y ellos dicen, por ejemplo, que no hay un diseño en lo creado, ni una intención. O sea, no hay Dios. Y dicen ellos, dice, parece que hay un diseño, pero no, no es así. Qué bonito, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, pero mira esto, o sea, con evidencias, ¿no? Ve cómo está diseñado el cuerpo, ve nuestra mano, ve el ojo, ve los animales. Y dicen, ah, parece que hay diseño, pero no. ¿Qué les parece sus conclusiones? O sea, nada comprobable, nada científico, pero ese es el cientificismo, o sea, es decir, ya no tengo con qué respaldar eso, pero de todos modos yo tengo la razón. Dios dice aquí, y esto tenemos que entenderlo, en nuestra vida personal, ¿sí? Sobre todo dice, Dios no creó el mal, porque a veces eso pensamos, ¿no? Como Darwin. Decía, es que si Dios creó el mundo, pero ¿por qué hizo así a los gatitos? ¿Por qué hizo así a estos animalitos? Con esa tendencia, con esa, no sé, con ese tipo de alimentación. Pues que no entendemos que así no era todo en un principio. Dice, Dios, ¿qué dice? Dice, hizo solo lo bueno, aquello que es a su semejanza. Es lo que nos dice Génesis 1:1, dice que todo era que bueno en gran manera, ¿sí? ¿Verdad? Dice, el mal, el pecado, la muerte son resultado de la desobediencia que se originó en Satanás. Y está bien claro, o sea, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí está todas las respuestas a esto. Y hace poco por aquí mencionábamos que en algún momento una niña le hizo esta pregunta al Papa. Dijo, oye, ¿y por qué pasa todo esto en el mundo? Y el Papa dijo, no lo sé. Pero la Biblia es muy clara en esto.
O sea, como que no lo sé. Dice aquí, o sea, en la Biblia, dice, se expone, sobre todo en estos dos capítulos de Génesis, dice, se expone con claridad el origen de la raza humana. El relato divino, dice, está tan claramente narrado que no da lugar a duda, o más bien dice, no da lugar a conclusiones erróneas, como a las que llegamos los seres humanos. Uy, que venimos del chango y que venimos de un microbio y que venimos de no sé qué, ¿sí? Y que del polvo de las estrellas y que no sé de dónde. Dice, Dios creó al hombre conforme a su propia imagen y no hay misterio en esto. Pues nosotros queremos buscarle un misterio, como decía Darwin, ¿no? Dice, es que todo es tan misterioso aquí, ¿cuál es el misterio? Y él era cristiano, fíjense bien, ¿y cómo es posible que no entendiera esto? Y esto nos debe hacer pensar a nosotros también. ¿Cuántas ideas tenemos nosotros como cristianos acerca de Dios equivocadas? ¿Por no qué? Por no estudiar la Biblia, por no conocer a Dios. Conocemos algo de Él, pero no nos interesa entenderlo ni a estudiar. Preferimos que alguien me hable de Dios. Y dice aquí, dice, no existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un proceso evolutivo de las formas más bajas de vida animal o vegetal. Y hasta hay quienes dicen que venimos de los vegetales. No sé de dónde, ¿no? Puedes decir, yo vengo de la nuez o vengo de no sé dónde, que tengo cabeza de nuez a lo mejor. Pero, dice, o sea, Dios, o sea, eso es algo que nos rebaja, dice, esas ideas. Dice, tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Entonces dice aquí, no hay fundamento alguno en estas teorías. Oye, pero tenemos evidencias y que hemos encontrado esqueletos de no sé qué, del hombre de las cavernas y que de no sé. ¿Quién dice que era un hombre de las cavernas? O que era el no sé qué, el Homo sapiens y que no sé qué. Pues es que se parece mucho a nosotros. Sí, pero eso no quiere decir que de ahí vengas. ¿Sí? Es que miran la estructura de su esqueleto y esto y lo. Sí, o sea, tenemos mucha semejanza con muchos seres de este mundo en cuanto a cómo estamos creados, ¿sí? A la funcionalidad de nuestro cuerpo, etcétera. Pues eso no quiere decir que descendemos de ellos. Entonces, debemos de entender bien esto, ¿no? Y dice aquí, los hombres están resueltos, ya vamos a terminar, a excluir a Dios de la soberanía del universo, que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó, dice, los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicadeza y maestría que las flores del campo, el que llenó la tierra, cielos con las maravillas de su potencia, dice, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien, dice, para regir esa hermosa tierra, dice, supo crear a un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, dice, como ha sido revelada, y ahorita lo leímos, dice, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes. O sea, no viene de un microbio, un molusco, un cuadrúpedo, sino, dice, nos lleva, dice, al gran creador. Dice, aunque Adán fue tomado de la tierra, del polvo, dice, era un hijo de Dios. Y esto tenemos que entenderlo nosotros, tenerlo claro, ¿sí? Y sobre todo también que todo esto que hemos aprendido hoy o hemos repasado nos ayude también a poder eh, dar respuestas a alguien.
porque el hecho de decir, no, es que eso no es cierto, eso es del diablo, esas ideas, pero eso tampoco convence a nadie, ¿sí? Es bueno conocer, por ejemplo, en qué se basan esos pensamientos, esas teorías, cuál es el origen de todo eso, cuáles son sus fallas también en esas lógicas y poder nosotros que con fundamentos, con conocimiento, poder dialogar con él y dar respuestas eh, acertadas, ¿no? Y convincentes. Ojalá que Dios nos ayude también a mantenernos firmes en estos pensamientos, en estas verdades, porque vivimos en un mundo en que cada vez esto nos inunda más, en la escuela, en la tele, por todos lados, ¿sí? En los libros. Y si no estamos bien fundamentados, pues podemos tambalear, ¿no? En estos aspectos. Así que pues que Dios nos mantenga firmes en este conocimiento, ¿no? De estar seguros de cuál es nuestro origen, ¿sí? Y sobre todo, que no perdamos la esperanza en ese futuro que Él nos promete. Que Dios les bendiga, pasen un feliz día y nos vemos pronto.